Hola. Pues ya estamos aquí de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos escuchan en Spotify, aquí quienes nos acompañan en Facebook y pues creo que nada más, ¿verdad? Sí. Porque Instagram No. está fuera de Sí. está fuera del área. No es territorio del Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema pues que es muy relevante, que a lo mejor podemos decir, no, yo no caigo en eso, yo estoy al margen de esas cosas, pero ya vamos a ir viendo si es cierto eso de que estamos al margen o si no. Y además es un concepto pues relativamente nuevo, que Sí. empezamos a escuchar hace poco tiempo y también hay quien dice, ay, se la pasan inventando cosas, ahora Ay, ¿qué esto sí. del qué? Del adultocentrismo, ¿de qué me están hablando? ¿Eso existe? ¿Con qué se come? ¿De quién será? ¿Quién lo reproduce? ¿Quién lo hace? ¿No? Ahora resulta que es malo ser adulto. Sí. Porque ya saben los detractores, ¿no? Sabemos. Ay, claro, ahora ya también van a criticar a los adultos. Ya sé. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de qué es primero, qué es el adultocentrismo, porque no es claramente un concepto ni muy usado, ni que hemos socializado por mucho tiempo, sino más bien es nuevo. Y vamos a entender a qué se refiere. El adultocentrismo es un sistema que lo que hace es discriminar a ciertos grupos de edad. Privilegia, como lo dice su nombre, a las y los adultos y discrimina, ve menores o deja fuera a niños, niñas y adolescentes, a jóvenes y también a los adultos mayores. Además, concibe al adulto como la etapa adulta, como aquel punto, la tierra prometida al que todos debemos aspirar. Niños y niñas, mientras más se parezcan al adulto, son mejores. Uh-huh. Las personas de la tercera edad que puedan conservarse con todas las capacidades y todas las características que tiene un adulto, bien. Bien, hasta ahí Si bien. no, En cuanto estás ya chafeando, no, sí, que estás fuera. estamos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que es un modelo aspiracional Así es. al que todas las demás edades, las que no se encuentren en la edad adulta, deben aspirar a ser. Así es. Y fíjate, acá dice Regina, dice, es mi tema de una de mis materias. Gracias por dar este tema tan importante. Hola Alba también. Yadira dice, hola, hace mucho que no las escuchaba en vivo por trabajo. Qué bueno que andas por acá. Qué bueno que estás aquí, Citlali nos Yadi. está saludando también. Hola Citlali, ¿cómo estás? Y fíjate, como dices, esto es la tierra prometida. Los adultos son el modelo de referencia Sí. de lo que todo mundo tiene que ser. Y si no eres con estas características que funcionan dentro de la vida adulta, entonces estás fuera, ¿no? Exacto, O sea, mientras menos características adultas tengas, eres de menor calidad. Así es. Oye, qué pena. Sí. Además de que el adulto es, digamos, la persona que se encuentra en la etapa adulta es la que es capaz de cumplir metas, Uh-huh. es la que es capaz de pensar, De es la producir. que es capaz de decidir. Uh-huh. En otros momentos, la decisión de una persona de tercera edad incluso se pone en duda, ¿no? Uh-huh. La decisión de niños y niñas, bueno, o sea, los niños y niñas deciden. Sí, o sea, no. Porque es que ni siquiera son personas. se abre la puerta, ¿no? Uh-huh. Así es. Ahora, digamos que se les da, porque aparte, se les da permiso de decidir, pero pues habrá que ver qué tanto se respeta esa decisión, ¿no? Si se considera, si se escucha lo que ellos y ellas tienen que decir. Entonces ya estamos viendo el tamaño del problema, ¿no? Así es, el tamaño y lo común de este problema. Hola Maritza, ¿cómo estás? Fíjate que la UNICEF dice que el adultocentrismo es este sistema en el que niños, niñas y adolescentes no se consideran aptos para decidir y tener autonomía y solo son sujetos o sujetas de protección. Esto de pronto tiene un montón de palabras ahí muy sofisticadas, pero a ver, bajémoslo a la casa, al colegio, a la vida cotidiana. Y esto tú y yo lo escuchamos con muchísima frecuencia. Sí. Con muchísima frecuencia decir, es que yo les voy a dar, yo les doy la libertad, yo les doy el derecho de... Es que, a ver, ahí ya hay que pararle y pararle en seco. Una no les da el derecho de nada, esos derechos los tienen y nuestro trabajo es garantizar que se cumplan. No les damos libertad ni les damos derecho. No, eso es pensar otra vez que desde la vida adulta tú vas y das. Tú eres quien otorga. Ajá. No. O sea, hay derechos que los niños y niñas tienen y lo que te toca es respetarlos. Uh-huh. No los das tú. No.
Entonces ya le bajamos ahí unas cuantas rayitas a ser adulto y dejamos de sentir que somos muy lindas porque respetamos sus derechos. Y es que así era el modelo anterior de pensar a la infancia, eran sujetos que debían ser tutelados, ¿no? A los que se les proveían derechos. Pero pues esto ya cambió y en ese sentido hay que estarnos actualizando. Y además hay otro vínculo del adultocentrismo con otro de los jinetes del apocalipsis, que es básicamente el capitalismo, ¿no? Porque donde se vinculan estos dos es lo que se valora la etapa adulta porque es la etapa en la que se produce económicamente, claro. ¿no? Entonces, la vida útil se considera aquello que produce y que produce dinero. Lo que hacen, por ejemplo, los adultos mayores que ya están retirados, no se considera útil. No. Lo que hacen las niñas, niños y adolescentes tampoco es útil. ¿No genera porque lana? no hay lana, ¿no? Si no eres fuerza de trabajo disponible o generadora de capital, pues no existes. Y además, esto también hace que los espacios de participación política, o sea, ¿dónde están los espacios de poder? Es en la vida adulta, exclusivamente en la vida adulta. Claro. El político y el económico. Entonces, todos los demás grupos de edad no existen ni en participación política ni económica, que son los espacios de poder. No están. Eso, exactamente. Fíjate que eso es justo lo que yo encontré en esta parte de que desde esta concepción adultocéntrica, entonces los hábitos, las costumbres, los programas, las políticas, el gobierno, todas las cosas en contexto socioeconómico están orientados para apuntalar este concepto de adulto, esta fortaleza del adulto, esta supremacía. Del adulto. Y entonces desde ahí nos movemos. ¿Y qué conductas implica el ejemplos tenemos así en la vida cotidiana? Pues, o sea, implica un ejercicio no razonable del poder, ¿no? Es decir, que tú tienes el poder solo por encontrarte en esta etapa de la vida. Ya, eso es lo que te hace superior. Entonces, los otros que se sometan. Sí. Los otros, hay una opresión, hay un desconocimiento de la valía, de los derechos, de la dignidad de los demás. O sí los reconozco, pero yo estoy arriba. O sea, bueno, y los reconozco luego con cierta condescendencia, ¿no? De, le voy a dar chance de que hable, le voy a dar chance de que participe, le voy a dar chance de que opine, ¿no? Así en ese tono. Pero no desde un lugar genuinamente de reconocimiento de la importancia de la voz de los demás, ¿no? Así es. O sea, no es como de, ay, bueno, sí, pues yo los dejo que hablen. Que no se diga que no, sí, que no participaron. Además uno magnánimo, ¿no? Además de todo, además de adulta magnánima, que no se diga que no. Y entonces, además, damos chance de que los niños hablen, que den su opinión. No, hombre, ¿no? Qué buenas personas somos los adultos, ¿no? Qué lindos, qué fantásticos. Y el problema a nivel social es que esto se ha naturalizado. Entonces ya también niños, niñas y cualquier otra persona que no se encuentre en el rango de edad productivo, en el rango de edad adulta, ya asume que sus decisiones y sus opiniones valen menos, porque está naturalizado. O sea, por ejemplo, el solo mi mamá o mi papá me puede pegar. Ay, mamá. Es una naturalización terrible, ¿no? Entonces, desde ahí se ve que el adultocentrismo es una forma de violencia. Es una generadora de violencia. Todas las formas de discriminación son generadoras de violencia, porque si no te percibo igual a mí, por lo tanto, puedo hacer contigo lo que yo quiera, ¿no? Y esta es una más. Así es. Y entonces asumimos, así como puede haber discriminación por raza o por credo, hay discriminación por edad. Súmale. Entonces, o sea, así como puedes poner en duda el racismo, no, ¿verdad? Existe, ¿sabes qué es? Bueno, pues igual el adultocentrismo es la discriminación por edad. Y no nos encanta, sobre todo a quienes estamos en esta etapa de la vida, escuchar esto porque nos confronta. No es algo sencillo de entender y de escuchar porque, pues, uno quiere decir, no, yo no hago eso, yo no soy, ¿no? Claro. Pero te confronta, pero también te abre la posibilidad de repensar tu relación con otros grupos de edad y particularmente a lo que nos ocupan son niñas, niños y adolescentes desde otro lugar, claro, ¿no? Y creo que para podernos reconocer hay que poner ejemplos de cómo se ve, cómo se vive, cómo se escucha el adultocentrismo, porque además muchas de estas frases y ejemplos que encontramos
están disfrazadas de cuidado, protección y demás, ¿no? O Claro. sea, parecieran inofensivas, pues. No, nada más inofensivas, buenas. Hasta O sea, buenas. ya no digamos inofensivas. Parece que son acciones de buena voluntad. Y a lo mejor lo son, o sea, porque a lo mejor tú claro. estás reproduciendo patrones, así aprendiste, jamás te habías detenido a reflexionar en esto, sino que tú lo veías como algo natural, ese dominio que ejercemos como adultas y adultos sobre las demás personas por edad, y entonces pues no te detienes a pensar, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo justa? ¿Estoy haciéndolo correctamente? Pero lo bueno es abrir los ojos, ¿sí? Y poner atención en este punto y que de hoy en adelante te detengas más, que seas más reflexiva para pensar desde dónde mueves tu autoridad, tu poder, tu relación, desde dónde construyes tu relación con personas de otra edad que no están en el rango adulto. El muchas veces repetido, quitar el automático, ¿no? Quitar el automático. Y por acá pregunta María Mercedes, dice, ¿cómo me doy cuenta si tengo egocentrismo? Supongo que querías decir adultocentrismo. Y ahorita te vamos a poner varios ejemplos, María Mercedes, bueno, vamos a compartir varios ejemplos. Y uno de esos es calificar, por ejemplo, o nombrar las características, las cualidades de niños, niñas y adolescentes en función de las características adultas. Esto lo hemos comentado en nuestros cursos y es, por ejemplo, destacar que las niñas, niños y adolescentes sean callados, responsables, ordenados, productivos, seriecitos, que no se muevan. Claro. Todas esas características del mundo adulto que nos funcionan para la vida del trabajo laboral, esas son muchas veces las que son destacamos las más apreciadas. Y aplaudimos en niñas y niños. Sí. Esa es una, ¿no? Y en cambio, si es inquieto, inquieta, o sea, es niño o niña, nada más, pero eso está mal. Sí. Está mal visto, ¿no? Está mejor el niñito. ¿Y cuántas veces hemos dicho, es que es como un señorcito, como si fuera además algo adorable? Y esto no es para criticar a los niños y niñas que son así, pero simplemente es nosotros revisar en qué estamos poniendo el acento, ¿no? Claro, si son así, bueno, pues sí, pero que no sea porque tú estás forzando aplaudiendo las cosas, ¿no? ¿Sí? O sea, como que estás descalificando las actitudes que realmente corresponden a la infancia, ¿no? Así es. Y esto de estar también, pues, corrigiendo y diciendo, mientras estés aquí, porque lo digo yo, porque soy tu madre, cuando damos esas razones de que te ponen en superioridad nada más por tu edad, estamos siendo adultocéntricos. Cuando queremos callar la voz de ellos y ellas, cuando no los escuchamos, no los tomamos en cuenta, hay decisiones que se toman relacionadas con su vida, en donde ellos y ellas ni siquiera pueden expresar qué piensan o qué sienten. Sí. Y no es cosa de que les dejes a ellos, les delegues, porque eso es lo primero que hacen los detractores, ¿no? Ay, pero ¿cómo? Entonces ahora ellos van a decidir en dónde quiero trabajar yo. No. Es maltrato también. Exacto. Esa no es una decisión que les competa. Pero sí hay decisiones que están relacionadas con su vida. Por ejemplo, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estudiar ballet? ¿Quieres estudiar canto? O sea, ¿qué quieres hacer? A mí no me importa que yo lo que más soñé era ser el equipo de voleibol. Sí. Y entonces quiero que tú estés en el equipo de voleibol. No. El adultocentrismo haría imponer yo te las veo cosas, cualidades para tal. Y sin tomar en cuenta lo que piensan o sienten. Una actitud que no es adultocéntrica, pregunta. ¿No? Escucha y toma en cuenta. No solo, ¿no? Porque otra es dejar de reproducir imaginarios despectivos o banales sobre otras etapas. Muchas veces a las niñas, las características que les ponemos a niñas y niños cuando bien les va, es que son muy ternuritas, muy simpáticos, ¿no? Y muy cute, como muy linditos, ¿no? Pero las características de, como la posibilidad de pensar que lo que ellos y ellas perciben sobre su misma realidad, sobre su experiencia, sobre su mundo, es algo que merece ser tomado en cuenta, eso ya es otra cosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los adultos mayores es, pues sí son ternuritas y todo, pero lo que dicen ya no es tan serio ni tan importante, hay que dejarlo aquí, a la orillita. O eres condescendiente y ya está grande. Ya está grande. Porque no está de acuerdo contigo, entonces, ya está grande. Sí, dile que sí, pues está grande, ¿no? Luego hacemos lo que se nos dé la gana, pero ahorita dile que sí. Y lo mismo con los niños y niñas. Les escuchen así,
y les da igual lo que están diciendo, claro, ¿no? Entonces, no es nada más el espacio de escucha en el que las niñas y niños ocupen un espacio y hablen, sino también la posibilidad de tomar en cuenta eso que están diciendo. Otra es, por ejemplo, el decirle, es que eres muy chico para opinar, eres muy chico para entender. Estás muy chico para entender o opinar. ¿Quién dice? O sea, a ver... los niños calladitos se ven más bonitos. Ajá, o sea, eres muy chico para opinar y entender de qué tema, de cuál, por qué. Si es un tema que le compete, que tiene que ver con su vida, entonces, que no lo entienda igual que tú, no significa que no lo entienda. Claro. Lo entiende desde otro lugar porque tiene 8, 9, 11, 15 años y su experiencia de vida es diferente a la tuya. Entonces, lo que tiene que decir sobre el mismo evento, como nos vamos a mudar de ciudad, tiene algo que decir. Sí, es claro. distinto a lo que ves tú, pero tiene que trabajarse en conjunto, pues no porque no sea igual a ti, entonces no vale o no existe su opinión, ¿no? ¿Y cómo podemos creer? Porque fíjate que también estaba yo reflexionando. Hay personas que dicen que todo esto, por ejemplo, hablar del adultocentrismo y hablar de que la generación de cristal, que los debilitamos, que no, es que ahora los niños ya no toleran nada, ahora ya no quieren tolerar. Eso es hacerlos de cristal, porque la vida es muy dura. ¿Cómo puede ser posible que pienses que el que respete sus derechos, el que le des, abras el espacio para que ejerza su derecho de hablar, de decidir, cómo puede debilitar a una persona? O sea, no entiendo por dónde va la lógica de esa idea. ¿Cómo es que respetar a una persona, no ser violenta con ella, abrirle espacios para pensar, para reflexionar, para tomar decisiones? Eso es hacerlo débil. Es que ya sabemos que no es eso. Lo que no te gusta es que las niñas, niños y adolescentes tengan una voz y te digan, oye, espérate, hasta aquí, esto sí, esto no. Eso es lo que no les gusta. No, ahí ya no. No es que les preocupen, por supuesto que pero no. Déjate de eso, o sea, imagínate que un niño o una niña te ponga un límite y te diga, oye, no me gusta que me hables así. Uh-huh. No tienes por qué insultarme o no tienes por qué gritar. No me regañes frente a mis amigos, sí. ¿no? Ajá. Eso es de cristal, porque tú tendrías que aguantarte. ¿Cómo ven que no? Si no toleras mi maltrato, eres débil. ¿Cómo ven que no? ¿No? ¿Qué es eso? Es lo mismo que dicen sobre las mujeres. Pero tan bonito que es chulearlas en la calle. No, me estás violentando. No me violentes. Punto. Ajá. No me hables así. No tienes por qué hablarme así. Hables, no te conozco, no me interesa Ajá. tu opinión respecto Ajá. a mí. Sí. Exacto, y se ofenden. Ay, ahora no les gusta nada. Santo Dios, es que revísense, personas, en serio. Luego, otro es, por ejemplo, cuando tengas tu casa, cuando tengas sus hijos, sabrás, ¿no? Y entonces podrás hacer lo que tú quieras. Sí, claro. Esos, tener una casa, tener un trabajo, tener un dinero que tú mismo ganas, tiene que ver con la vida adulta. Entonces es, solo quienes estén en la vida adulta pueden decidir, pueden pensar, pueden poner reglas. Son las únicas personas. Porque si juegas la carta de cuando tengas tu casa y tus hijos y el otro tiene 6 años, no, pues estamos fregados. No, cállate. Sí, es una manera de decir, cállate. O sea, sométete. 30 años más, ¿no? Dice Alba, ¿por qué no les gusta que los cuestionen y siempre quieren ser vistos porque como no les gusta que los cuestionen y siempre quieren ser vistos como superiores? Claro, claro, cualquier cosa que ponga en duda mi superioridad, mi poder, adulto, la autoridad que tengo, no me gusta, la rechazo. Y además considero débil a quien no tolere, quien no se someta a mi voluntad. Eres muy intolerante, es que eres muy débil. Y mira, dice Citlali Chula, dice, entonces aceptar y reconocer nuestro adultocentrismo está ligado al temor de perder el control y autoridad sobre los niños. Exactamente. El reconocer tu adultocentrismo es el primer paso para cambiarlo. Para cambiarlo, ¿no? No quererlo, más bien reconocerlo. Exacto. El no reconocerlo es el temor a perder el control, ¿sí? Porque si tú, no tú, Citlali, sino cualquier persona, cualquier persona se niega a reconocer sus actitudes adultocéntricas, implícitamente hay un temor o una negación a perder ese control, esa superioridad, esa autoridad que ejerce por su rol de adulto. Así es. ¿No? Y en cambio, cuando reconoces este adultocentrismo, pues es cuando haces conciencia, ¿no? Sí. Lo que decíamos, el bonito quitar el automático, sí. que nos invita a ser reflexivos y decir, caray, pues como que a lo mejor
no es fortalecerlo, gritarle y que se aguante, ¿no? Y no lo estoy haciendo débil por respetar sus derechos. Al contrario, le estoy dando no le estoy dando. Estoy ejerciendo mi obligación de garantizar sus espacios, sus derechos y demás. Es mi obligación. Es que además, pues, o sea, además de que sea fantástico tomar la conciencia de la importancia de su voz, es nuestra obligación, o sea, es nuestra obligación, nuestro privilegio y demás para quienes decidimos ser papás, mamás, docentes, ¿no? Quienes decidimos estar cerca de niños, niñas y adolescentes. Nuestra obligación, privilegio y responsabilidad es esa, el de garantizar. Y si seguimos reproduciendo el adultocentrismo, no sucede, se obstaculiza, pues, ¿no? Ahora, ahí tengo otra frase matadora que es la de cuando crezcas entenderás. Ah, sí. Claro. Ahorita, no. O sea, otra vez es anular. Ahorita que no tienes cerebro es muy complicado, sí. Pero cuando llegues a la etapa adulta entenderás. Ajá. Ahorita renuncia a la posibilidad siquiera de intentar entender. Ahorita no, es cuando crezcas. Es como yo te digo, en abril entenderás, pues ahorita ¿qué haces? Pues nada, pues no es abril, ¿no? No te queda nada más que callarte. Sí, claro. Y aguantar y obedecer. ¿Qué es eso de cuando crezcas entenderás? O sea, gente, o cuando decimos solo es un niño, ¿no? Ay, es que solo es un niño. ¿Qué rayos estamos diciendo con el solo es un niño? ¿Solo? ¿A quién se refieren con solo es un niño? Es como decir, ya está grande. Es menitos. Sí. Es menitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si pides algo, una orden y te dicen solo tiene una, es porque es menos. Es poquito, ¿no? Es poquito. Es poquito. Entonces, ¿qué onda? El adultocentrismo entonces se refleja, fíjate, en nuestros juicios, en nuestro lenguaje y en nuestras acciones. Son 3 campos en los que tenemos que hacer clic, que tenemos que modificar. Empecemos por los juicios, ¿no? Que para dar congruencia a tu pensamiento, a tu decir y a tu hacer. Y hay otra práctica que es común en familias, en escuelas y demás, que es esto que yo encontré que se decía que es criminalizar o estigmatizar las prácticas juveniles. Por ejemplo, decir, en esta escuela, en esta preparatoria, no pueden venir la gente con perforaciones, con el pelo largo, con tatuajes y demás. Son prácticas recurrentes entre las y los jóvenes. Y asociarlas con criminalidad o con estigma es una manera de autoadultocentrismo. Porque ¿por qué tienen que parecer gerentes de banco en sexto de primaria? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aspirar a eso? Estamos en una escuela que era así, ¿no? Querían que pareciéramos gerentes de banco. Pero es ¿por qué tiene que ser este modelo adulto el que está por encima permeando todo? Claro. Y entonces es que tienen que hacer hábitos porque cuando vayan a trabajar tienen 6 años. ¿De qué me estás hablando? O tienen 14. ¿De qué me estás hablando que cuando vayan a trabajar a una oficina? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser esa el criterio o el referente para pensar incluso los valores estéticos que se imponen sobre jóvenes? Esto justo se relaciona con lo que decíamos de que es el modelo a seguir. Mientras más te parezcas, entonces eres mejor, ¿vale? Sin nada contra los gerentes de banco, pues, ¿no? Pero la visión adulta es la referencia. Es la tierra prometida, a donde tú debes llegar, a donde tú debes aspirar. Y mientras más adultos luzcan en su físico, en su persona, mejor. Más bonitos y en su comportamiento también, y en la forma en la que hablen, ¿no? Mientras menos niños sean, mejor, más bonitos y más educados. Sí. Porque además está vinculado el ser más educado con esto. Un niño más educado es el que se acerca más a un concepto de adulto. Y yo también lo que encontré tiene ramificaciones hasta las más terribles, que es también esta parte de la hipersexualización de la infancia, es disfrazar a niños y niños de adultos. Vean todos esos programas de niños y niñas que cantan, están disfrazados de adultos. No están con pues no hay uno en donde maquillan a las niñas, o sea. Ay, sí, santo Dios, o sea. Ay, bueno, dice Regina, ¿desde qué época se manifiesta este tema? Y dice Yadira, exacto, eso me choca de ciertas escuelas, así es, por eso hay que buscar opciones, ¿no? Sí, pero es que esas opciones no las vas a buscar a menos que abras tu mente y digas, caray, ¿qué es lo que estoy apreciando? ¿Qué está pasando? ¿No? Sí. Ahora, ¿a partir de cuándo? Históricamente, bueno, yo revisé el tema y es a partir de que empezó la parte de la revolución industrial. Sí. Es en donde empieza a surgir todo esto,
porque los niños se incorporan a la vida productiva y entonces es cuando empiezan a valer. Antes eran nada. No, algunos ni nombre. Les ponían nombre después de los 7 años. Sí, porque si se muere, pues ya ¿para qué? ¿Para qué gasté un nombre que estaba chido, ¿no? Pues qué horror. Qué feo. Bueno, pero así es, pues, ¿no? Entonces, hay que pensar justamente todas las ramificaciones y pensarlo nos permite poner un alto. Poner un alto y buscar alternativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, y no es... sí hay alternativas y creo que tienen que ver primero con reconocer la importancia para nosotras y nosotros y para ellos y ellas de hacer un uso de su voz. No es, porque si lo hacemos es importante para ellos, tiene todavía este dejo de condescendencia. Ajá, sí, como que lo haces porque eres muy linda como adulta. No. Y le vas a permitir usar su que voz. hable, ¿no? Entonces es reconocer la ventaja que tiene para nosotras y nosotros como personas y como sociedad que los niños, niñas y adolescentes y otros grupos de edad participen en la toma de decisiones, en la participación política, se expresen, hablen, digan, levantan la mano, pongan límites, propongan. Es necesario, o sea, ¿cómo? A cualquier persona se le agotan las ideas. Entonces, además, la posibilidad de proponer desde otros horizontes enriquece. Siempre enriquece. El tener otras perspectivas no puede ser, no te pierdas la oportunidad de tenerla, ¿no? Así es. Y además no te pierdas la oportunidad de hacer una crianza, una educación que realmente respeta los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, asumir que no sabemos todo, y eso también es liberador y es un alivio, ¿no? No sabemos ni tenemos que saber todo. ¡Ay, fantástico! Claro, ay, qué alivio. Sí, qué alivio. No tenemos que saber el rumbo, no somos necesariamente quienes vamos a guiar todo el camino solos. Vamos acompañadas, ¿no? Vamos a acompañar, vamos a pensar juntas y juntos qué es lo mejor y todos llegaremos, ¿no? No tienes que asumir esa carga tan fuerte y tan grande. Con hartas posibilidades de equivocarte, además. Claro. Y además porque esta manera de pensar las cosas, no desde el adultocentrismo, sino desde una mirada mucho más horizontal y equitativa, es esencial para que se respeten los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. O sea, además de todo lo lindo, es la manera en la que podemos respetarles y garantizar sus derechos, que es nuestra obligación, es a través de una relación no adultocentrista. Claro. Y bueno, pues... Qué tema tan hemos fantástico. Descargado nuestra alma porque se junta uno con este tema, ¿eh? Así. Es que esta es la óptica, la visión con la que trabajamos, con la que damos cursos, con la que vivimos, porque es respetuosa, es cuidadosa. Y yo creo que es lo menos que merecen niños, niñas y adolescentes, ¿no? Dice Regina, es un tema muy bien explicado, mil gracias, sus en vivos merecen más visualizaciones. Ay, preciosa, compártenos, Regina, si consideras que así es, compártenos en tus redes o compártenos con alguien que creas que le puede interesar el tema. Así es. Y Fina, aquí se queda, entonces, para quien quiera saber y consultar sobre el tema, pues bienvenido, ¿no? Y muchas gracias por tu comentario. Gracias. Gracias a quienes nos acompañaron en este live, gracias a quienes nos ven después de manera diferida, porque sí, gracias a Dios tenemos un buen número de visualizaciones posteriores. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Déjame leer nomás a Citlali. Dice, tenemos que perder el miedo de nadar contra corriente y de hacer una crianza diferente a lo establecido, porque al fin de cuentas se trata de enfocarnos en la salud emocional de nuestros niños. Así es, Citlali. Es ir ahorita a contracorriente, pero yo creo que eventualmente, ojalá que esto sea la norma. Ojalá que conforme el tiempo pase, la corriente vaya a favor, ¿no? Seamos tantos los que vamos en ese sentido que la corriente cambie en ese sentido. Ojalá. Gracias a todas y a todos por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Bye.